Y todos los medicamentos producen efectos secundarios, algunos acidez estomacal, otros producen sueño o dolor de cabeza. Los anticonceptivos no escapan a esta realidad, provocan sensibilidad en los senos, náuseas o sangrados. Además, muchas mujeres aseguran que son los responsables de su aumento de peso. ¿Es esto cierto o se trata solo de un mito? Hoy el médico especialista en nutrición Mauricio Barahona nos habla del tema. Doctor, buen día, bienvenido nuevamente a la casa. Gracias. ¿Qué efectos tienen los anticonceptivos en las mujeres, doctor? Bueno, recordemos que hoy en día es bastante frecuente el uso de gestágenos orales o de anticonceptivos de diferentes tipos, tanto orales como las versiones nuevas que tenemos ahora, y se estima que prácticamente entre el 60 y el 70% de las mujeres en edad reproductiva, que es entre 15 y ahora inclusive hasta 40 años, utilizan algún método anticonceptivo y predominantemente se prefieren, en la mayoría de los casos, los anticonceptivos hormonales, porque hay anticonceptivos hormonales, tipo hormonales, y hay otros que no son hormonales. Pero la gran mayoría de las mujeres hoy en día prefieren los hormonales, ¿verdad? Por obviamente su tasa de efectividad más alta. ¿Qué pasa con el metabolismo? Bueno, en las mujeres en edad reproductiva que utilizan un anticonceptivo que tenga hormonas, nosotros tenemos que observar cuál es el efecto en el metabolismo de cada persona. Y aquí vamos a dividir dos categorías. Uno, las mujeres con peso normal que empiezan un método anticonceptivo o que inician en el tratamiento con un método anticonceptivo, y las mujeres que ya tienen algún grado de sobrepeso cuando inician la utilización de un método anticonceptivo. ¿Y esto por qué? Porque nosotros debemos observar, sobre todo cuando se inicia un método anticonceptivo nuevo, dos factores. Uno, cómo estaba el peso al inicio de la utilización de ese método. Es importante notarlo antes de comenzar el anticonceptivo. Y en dos momentos. Uno, cuando inician con un nuevo anticonceptivo, o dos, cuando estaban con un anticonceptivo y cambian a otro. Es decir, cuando se hace un cambio. En ese sentido es muy importante observar cuál era el peso y anotarlo o definirlo para poderlo monitorear. Y este es un factor clave, porque a veces uno les pregunta a las pacientes cuál era su peso, hace cuánto comenzó con el anticonceptivo, y a veces no tienen muy claro esa información, y esa información es útil para determinar si el anticonceptivo puede estar teniendo algún impacto sobre su metabolismo, y específicamente lo que las pacientes siempre nos preguntan es sobre el peso corporal. ¿Aumentan mucho de peso, doctor? O sea, ¿es brusco el cambio? Bueno, hemos visto un gran cambio, una disminución de ese impacto metabólico, sobre todo con los anticonceptivos de tercera generación, los más nuevos que tenemos hoy disponibles en el mercado, y son aquellos que tengan dosis más bajas tanto del estrógeno como de la progesterona, los que tienden a tener cada vez menor impacto. De hecho, en muchos de ellos en los estudios clínicos se reporta que tienen efecto neutro sobre el peso, o sea que ni lo suben ni lo bajan. Sin embargo, hemos visto que algunas pacientes pueden reaccionar diferente en forma particular, o sea, no todas las personas son iguales y no todos los metabolismos tampoco son iguales. Exacto. ¿En qué momento del tratamiento el anticonceptivo puede provocar ese aumento de peso? Si no es en el principio, ¿la persona se puede dar cuenta ya cuando lleva bastante tiempo de tomar? Esa es una pregunta muy interesante, porque ahí tenemos que diferenciar, como en cualquier otra persona, cuál es la causa del aumento del peso. Pudiera ser que haya cambios en la alimentación, cambios en el estilo de vida que estén aumentando el peso, y la paciente se lo atribuye al anticonceptivo, a la pastilla, al dispositivo intrauterino que tiene hormonas, exacto, al anillo, al implante, cualquiera de todos los métodos anticonceptivos que tienen hormonas, la paciente podría estarlo asociando a eso, y puede ser que no, puede ser que realmente ha habido algún cambio reciente en su alimentación y esto está provocando aumento de peso. ¿Cómo lo distinguimos? Bueno, generalmente cuando es un anticonceptivo que el que está produciendo algún impacto en el metabolismo y en el peso, generalmente esto ocurre al inicio del método anticonceptivo, del uso del anticonceptivo. Por eso decía que siempre que van a iniciar, anoten su peso, y lo vamos a estar monitoreando en los primeros ciclos. Sobre todo, casi siempre vemos el aumento de peso en los primeros 3 meses. Si en los primeros 3 ciclos, 3 meses, notamos aumento de peso, es posible que sea por el anticonceptivo, pero a veces nos topamos con pacientes que nos dicen, es que yo tengo 4 años de usar esta pastilla y hace 3 meses que estoy subiendo de peso. Probablemente en ese caso no lo vamos a relacionar con el anticonceptivo, porque es un anticonceptivo que ya su cuerpo lo conoce, que durante varios años lo ha venido utilizando sin tener mayor variación en el peso corporal,
no cambió inclusive al inicio de ese método, ya lleva años y tal vez el aumento de peso es reciente, es en los últimos meses. Entonces, en ese escenario no lo asociamos generalmente al método anticonceptivo. Doctor, usted menciona que generalmente es al principio que se nota el cambio o el aumento de peso en la mujer. Cuando inmediatamente lo nota, me imagino que obviamente es de la mano con el ginecólogo, lo que se debería de hacer es cambiar el anticonceptivo por otro. Sí, en este caso recordemos que esto aplica a anticonceptivos y a cualquier otro medicamento. Siempre vamos a buscar un balance en eficacia y también en seguridad y tolerancia. Entonces, cuando tenemos un producto que es eficaz para lograr un objetivo, como en este caso un anticonceptivo que sea eficaz, pero por el otro lado también necesitamos buena tolerancia. Entonces, cuando la paciente empieza a presentar algún dato de intolerancia, siempre debe dialogar con su médico, siempre debe hablar con su médico, comunicarle a su médico, informarle a su médico qué es lo que está pasando cuando inicia un nuevo tratamiento, y en este caso los anticonceptivos, comunicarlo al médico, al ginecólogo, para que puedan valorar en conjunto si es necesario dos cosas. Uno, darle un poquito más de tiempo al anticonceptivo para que su cuerpo se acostumbre y ya lo empiece a tolerar mejor, o por el contrario, si vemos algún efecto adverso que sea importante, entonces hacer un cambio, ya sea por otro tratamiento equivalente, de acuerdo con el consejo del médico. ¿Cuánto sería ese tiempo que usted menciona de darle un tiempo a ese anticonceptivo para ver los cambios? En el caso de los anticonceptivos es frecuente que veamos que el aumento de peso cuando se da es en los primeros 3 meses. Entonces, los primeros 3, 4 ciclos ya generalmente nos van a decir. Y ahí lo importante, como te decía, es verificar dos factores: el peso al inicio del método o cuando cambió de un método a otro método. Y por el otro lado también monitorear otros factores como la dieta, la alimentación, estar seguros de que no ha habido otros cambios, como te decía, que expliquen el aumento de peso en el contexto de que también otros factores pudieran estar influenciando el factor peso. Antes de mencionarle una pregunta que nos hace una televidente, doctor, ¿qué características debe tener el anticonceptivo para que no haga a la mujer aumentar de peso? Bueno, generalmente hoy en día la tecnología farmacéutica ha ido mejorando muchísimo. De hecho, la mayoría de los anticonceptivos hormonales más recientes en los estudios clínicos nos dan datos que sugieren que el efecto es neutro sobre el peso, o sea que ya ni lo suben ni lo bajan. Sin embargo, hemos visto, como te decía, algunas pacientes que pueden reaccionar diferente, y esos son los casos especiales en donde tenemos que hacer un monitoreo más detallado. En términos generales, los más nuevos, con dosis más bajas del estrógeno y con dosis más bajas de la progesterona, son los que tienen la mejor tolerancia y tienden a tener menor impacto en el peso. Y hablamos interesantemente del peso, pero también está el tema del metabolismo, por ejemplo el colesterol, triglicéridos, aumentos en el azúcar, que también son cosas importantes de monitorear al inicio del uso de un anticonceptivo. Generalmente lo asociamos solo con el peso, pero también pudieran haber otras alteraciones. Todos estos cambios que se pueden producir por un preparado hormonal, en este caso, han ido disminuyendo con los nuevos productos que tenemos hoy en el mercado, porque tienen dosis más bajas y el metabolismo del estrógeno y de la progesterona es muchísimo mejor. ¿Se debe realizar algún tipo de examen la mujer antes de empezar algún anticonceptivo? Sí, puede hacerse un perfil de lípidos, una glicemia, niveles de ácido úrico, enzimas del hígado. Estos como estudios generales para ver la necesidad y qué tipo de anticonceptivo escoger. También recordemos que la obesidad y el sobrepeso y el fumado son cosas que no combinan muy bien con los anticonceptivos. Estas cosas son factores que también tenemos que tomar en cuenta, porque son factores de riesgo. Por ejemplo, la asociación entre uso de gestágenos orales, sobrepeso y fumado aumenta el riesgo, por ejemplo, de trombosis y otros padecimientos en la mujer. Entonces también eso es importante de considerar a la hora de prescribir un anticonceptivo por parte del médico. Nos pregunta Elien Sánchez, ¿los anticonceptivos combinados de 28 días tienen menos hormonas que otros anticonceptivos de 21 días? No, hay que ver exactamente el producto que esté utilizando, ¿verdad? Porque hay de dosis altas, hay de dosis medias y hay de dosis bajas. ¿De qué va a depender eso? Bueno, el ginecólogo o el médico va a seleccionar cuál método anticonceptivo recomienda a la paciente según el caso. Por ejemplo, si es una paciente, por ejemplo, joven, que no tiene ninguna patología, se puede seleccionar que no ha tenido ningún embarazo, por
ejemplo, se selecciona un tipo de anticonceptivo, pero si es una paciente que tiene acné, que tiene hirsutismo, que tiene ovario poliquístico, posiblemente se van a requerir unas dosis un poquito más altas. Entonces, no necesariamente todas las pacientes van a necesitar dosis bajas o dosis altas. Exacto. Esto va a depender de cada caso y eso es parte de lo que el médico debe valorar en la consulta para seleccionar el producto más importante. Y es que, doctora, hay muchas mujeres que toman el anticonceptivo también para limpiar un poco el acné. Y para tratar otros problemas, no solo por efecto anticonceptivo, también el tema del acné, el tema del hirsutismo, por ejemplo, el ovario poliquístico, los sangrados menstruales irregulares, por ejemplo. Es decir, hay muchas indicaciones para utilizar un gestagen oral que nos permita darle más salud ginecológica a la paciente. Natalia Rojas nos pregunta, me coloqué la Mirena, la utilicé por 4 años y subió 15 kilos. El doctor le dijo que su cuerpo está en modo de reserva almacenando grasa. Además tuvo síntomas como migrañas, cabezas de vena, etcétera. Ahora que se lo removieron, ¿cuánto tiempo necesita el cuerpo para volver a la normalidad? Bueno, generalmente el ovario arranca nuevamente su función después de que se suspende un método anticonceptivo entre 3 y 6 meses, posiblemente después de suspender el tratamiento. Esto en cuanto a la ovulación. Ahora, en este caso, por ejemplo, si ella dice que con un anticonceptivo que duró 4 años, sube 15 kilos de peso, me parece mucho para solo asociarlo al anticonceptivo. Sí, generalmente nosotros vemos cambios que van entre 2 y 4 kilos. Son cambios que se producen generalmente al inicio y no son tan altos. A mí me parece que ya para 15 kilos no le justificaría yo todo al anticonceptivo, aunque este hubiera podido influir. En este caso tenemos que valorar integralmente las causas de ese aumento de peso, porque ya más de 4 kilos, solo relacionarlo a un anticonceptivo, generalmente vamos a pensar en otras causas que tenemos que también valorar. Correcto. Nos pregunta Mora Clavel, buen día. Yo tenía 8 años de tomar anticonceptivos y me mantenía el peso entre 56 kilos aproximadamente. Luego que los dejé en 3 años subí a 74 kilos. El doctor me recomendó volver a tomar y ahora hace meses me mantengo en 71. ¿Por qué pasa eso? O sea, ya más bien le pasa que lo contrario, ¿verdad? ¿Puede pasar eso? Aparentemente sucedió lo contrario, ¿verdad? Según la historia que ella nos relata. Yo no descartaría también otros elementos de valorar, porque generalmente si un anticonceptivo se suspende, pues el efecto rápidamente en los primeros meses ya va a pasar, y si no tuvo ningún otro cambio, habría que estudiar el caso de ese aumento de peso, porque igual pareciera mucho en poco tiempo, ¿verdad? Lady López nos consulta, en mi caso noté disminución al pasar de la inyección mensual a pastillas, bajé 2 kilos en 3 meses y sin hacer ningún tipo de cambio en la rutina diaria más que el cambio del anticonceptivo. Sí, ese es otro tema interesante y son los anticonceptivos que tienen hormonales de depósito, como es el caso de los inyectables. Generalmente tiende a verse en el caso de los inyectables que pudieran tener un impacto un poquito mayor sobre el peso. Inclusive estos más bien serían una buena opción en el caso de mujeres que quieren aumentar de peso, más bien mujeres con bajo peso que quieran aumentar de peso, eso podría ser una alternativa, pero siempre debemos valorar, porque hay pacientes que usan la inyección por mucho tiempo y no tienen ningún cambio en el peso. Entonces hay que valorarlo en forma individual para determinar si es el anticonceptivo el que ha generado. En este caso fue al contrario, al suspenderlo, al cambiar a orales, más bien tuvo una reducción en el peso. Nos pregunta Rocío Rodríguez, ¿es cierto que combinar el anticonceptivo con antibióticos corta el efecto y permite esto el embarazo? Algunos antibióticos pudieran estar siendo metabolizados en las mismas zonas en el hígado en donde se metabolizan los estrógenos que están en los anticonceptivos. Entonces debe valorarse el antibiótico según el tipo de anticonceptivo que esté utilizando para ver si es posible que haya esa interacción. No es una regla general de que todos los antibióticos tengan interacción con los anticonceptivos, pero algunos podrían tenerlo. Entonces el médico va a revisar cuál es el anticonceptivo que está utilizando y si el antibiótico que requiere para tratar un determinado cuadro infeccioso pudiera tener interacción medicamentosa, y si no, buscar otra alternativa. Las cargas hormonales, que me parece una pregunta importante y que muchas mujeres que deben de estar pasando por la menopausia tal vez les puede interesar. Las cargas hormonales que tienen los anticonceptivos son parecidos a los de la terapia de reemplazo hormonal que envían después de la menopausia. Bueno, esa es otra pregunta interesante, ¿verdad? ¿Qué pasa con la terapia de reemplazo hormonal después de la menopausia? Recordemos que en la menopausia ocurren 2 cambios. Uno, al bajar los estrógenos, hay una tendencia en la mujer a depositar más grasa, y sobre todo a nivel central, o sea, grasa abdominal
abdominal. Y el segundo cambio es que disminuye la eficiencia metabólica del músculo. La falta de estrógeno, entre otras cosas que produce, también hace que el músculo se ponga un poco más lento para metabolizar grasas. Entonces, en este caso, siempre recomendamos a las pacientes que van a entrar en el periodo del climaterio y la menopausia, mucho control en la alimentación y aumentar el ejercicio y la actividad física, porque esto les va a funcionar muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el uso de terapia de reemplazo hormonal? Generalmente, igual que ocurre con los anticonceptivos, las más nuevas o las de nueva generación tienden a tener menor impacto metabólico y en el peso. Y en la mayoría de los estudios ahora están saliendo también con efecto neutro, pero muchas pacientes están tomando la terapia de reemplazo hormonal y están aumentando de peso por el factor del cambio en el metabolismo de la menopausia, entonces lo relacionan a que es por la terapia de reemplazo hormonal. Pero en la mayoría de los casos esto no es así. Generalmente tienden a tener asociado el aumento de peso, aunque estén tomando, porque están tomando probablemente ya la terapia de reemplazo hormonal por los síntomas, por los calores, por los bochornos, por la resequedad de la piel, por la resequedad vaginal, y les tienen que dar entonces la terapia para ayudarles a mejorar sobre todo la sintomatología asociada a la menopausia. Qué difícil, ¿verdad? Poder reconocer entonces, porque puede ser por otra cosa, puede ser o por el anticonceptivo o por la terapia de reemplazo hormonal. O por la dieta. O por la dieta, la mala alimentación, la falta de ejercicio. Exacto. También hay que conocer un poco su cuerpo para saber qué es lo que nos está afectando. Sí, un dato que nos ayuda a ver esto es cuánto está subiendo de peso, porque a veces es que yo subí de peso, pero ¿cuánto? Como en este caso de esta televidente que nos decía, es que son 15 kilos, ya uno empieza a pensar que 15 kilos solamente por el anticonceptivo no es del todo justificable. Posiblemente hay otros factores. Ahora, si fueran 2, 3 kilos, uno dice sí, puede ser, y sobre todo, como te decía, si la historia es que eso ocurre al inicio, en los primeros ciclos de tratamiento, entonces uno dice sí, eso sí me parece más que pueda estar justificado por esa línea. Bueno, es muy importante que usted tome nota de todos estos consejos y que, como lo mencionamos anteriormente, conozca bien su cuerpo y vea con cuánto peso inicio antes de algún anticonceptivo y los cambios que vaya notando, obviamente consultarlo en este caso con su ginecólogo o también su médico de nutrición, como en este caso el doctor nos está comentando. Nos pregunta Dorey Sánchez, la combinación de anticonceptivos más tratamiento de la tiroides, Eutirox, por ejemplo, ¿qué efectos secundarios podría acarrear? No hay interacción medicamentosa entre ambos, son hormonas que actúan en ejes hormonales o en ejes endocrinos totalmente diferentes. ¿Los estrógenos que se dan después de la menopausia pueden producir cambios metabólicos? En los más nuevos el reporte es que tengan más efecto neutro, como te decía. Ahora, la menopausia de por sí produce cambios metabólicos, entonces es lo mismo, hay que monitorear. La edad también. Estas pacientes tienen que estar siendo monitoreadas al menos una vez al año con un perfil de colesterol, triglicéridos, glicemia, ácido úrico. Tenemos que estarlas monitoreando todo el tiempo para ver si hay aumentos, inclusive la presión arterial. Estas pacientes les monitoreamos la presión arterial porque puede haber cierta tendencia al aumento en la presión arterial asociada a la menopausia, no tanto a la terapia de reemplazo hormonal. Pero igual, cualquier cambio, detectarlo a tiempo y conversarlo siempre con el médico. Tenemos más preguntas por acá, doctor. Espere para ver, aquí están. Nos pregunta Vale de Teles, yo tengo el Implanom NXT, me lo puse hace un año después de tener a mi hija. He subido 15 kilos, mi periodo es irregular. ¿Este anticonceptivo tiene que ver con esto? Hay que investigar nuevamente 15 kilos, ¿verdad? ¿Cómo lo puede investigar ella en este momento que tiene esta duda? Dos factores. Uno, ¿cuándo inicia el aumento de peso? Dos, si ha habido cambios en el estilo de vida en ese periodo, ¿verdad? Por ejemplo, ella habla de un cambio importante después de tener a mi hija. ¿Cómo ha cambiado la rutina de ella? ¿Cómo está la alimentación ahora? Generalmente cuando las madres tienen niños pequeños se nos trastorna un poco la rutina diaria y se nos cambia. Entonces, ¿cómo está el patrón de sueño? O sea, empezamos a estudiar todo el entorno de ella. Generalmente pensamos que aumentos de peso pequeños pudieran estar relacionados con el uso de un anticonceptivo, pero aumentos de peso tan grandes tenemos que investigarlo todo. Nazaret nos consulta, mi bebé recién cumplió 1 año, me inyectan en el Levice, pero he subido mucho de peso y me afecta mucho el dolor de cabeza, ¿será normal? Siempre planifiqué con pastillas y no subí de peso. ¿Y con qué pastilla puedo planificar si aún bebé está en lactancia? Bueno, en el caso, por ejemplo, de los inyectables que tienen solo progesterona
que se usan generalmente en la anticoncepción durante el periodo de lactancia, ¿verdad? Porque recordemos que en el periodo de lactancia se utilizan hormonales que no tengan estrógenos, porque los estrógenos pueden interferir con la lactancia. Se usan solo los que tienen progesterona, y los que son de depósito, sobre todo para 3 meses, pueden tener un impacto en el peso significativo. Entonces, eso sí tenemos que revisarlo, y sí puede ser, si es por un inyectable de depósito de 3 meses, eso sí nos puede generar la posibilidad del aumento de peso. Tatiana Rodríguez, ella quiere hablar sobre el microtap 28. Es probable que esté influyendo en que no logra bajar de peso aunque hace ejercicios normalmente, y es más circunferencia abdominal. Bueno, esa es otra buena pregunta, es si un anticonceptivo pudiera aumentar el peso o si un anticonceptivo podría generar dificultad para la pérdida de peso. No tenemos evidencia de que eso sea así, o sea, que el uso de un anticonceptivo no reduzca. Sin embargo, si la paciente tiene la duda, generalmente lo que hacemos es cambiarla, si esto es posible, a un anticonceptivo de dosis más bajas, en comparación con el que usted esté utilizando en este momento. Se puede probar con una dosis más baja para ver si ese efecto se produce, pero no tenemos evidencia de que eso sea así como tal. Para ir terminando, doctor, si una persona, por ejemplo, lleva años, por ejemplo, más de 10 años de tomar anticonceptivos y ha mantenido un peso normal y de repente los deja, ¿ese cambio le puede provocar un aumento de peso rápidamente? No, generalmente no. Generalmente ahí tenemos que ver qué otra cosa coincide, porque muchas veces las pacientes asocian ese cambio que tuvo con el hormonal a otra cosa que no está tal vez dándole importancia. Y esa es la parte que nos toca muchas veces en la consulta, y es tratar de investigar bien todos los cambios que pudieran estar teniendo. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana y aclararnos todas estas dudas. Si usted desea más información, le voy a pasar el número de teléfono. Él es médico especialista en nutrición, Mauricio Barahona, y lo puede localizar al teléfono 2522-1000 o también al 8557-7444. Nosotros continuamos con más información aquí en Buen Día.